Bienvenidos al curso de libros históricos. Este es un curso de Biblia correspondiente al Antiguo Testamento. Después de las clases de Pentateuco, vamos a estudiar lo que es la historia de Israel desde la conquista cananea hasta el regreso del exilio. En esta primera lección tenemos por contenido cuatro temas principales: lo que es importancia del estudio del Antiguo Testamento, lo que es los contenidos o el contenido de los libros históricos, el trasfondo teológico e histórico, y la historia teológica profética, a lo que llamamos historia de Israel o de historia del Antiguo Testamento. Bien, bienvenidos entonces a esta primera lección de la primera semana. Recordemos, vamos a tener 2 lecciones por semana. Siguiente slide. Punto número A, la importancia del estudio del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante el estudio de los libros históricos? ¿Cuál es en sí la relevancia de estudiar la historia de Israel? ¿Qué pasa después del Pentateuco? Bueno, por eso vamos a estudiar lo que es esta materia. La importancia de los libros históricos, siguiente, es, primero complementan la historia contenida de los libros de Génesis al Deuteronomio, o sea, la historia contenida en el Pentateuco. También hacen comprensibles, algunos salmos y los libros proféticos, sobre todo los proféticos, porque hay una correlación entre lo que es los libros históricos de Samuel, Reyes y Crónicas, Esdras y Nehemías, con la profecía desde Isaías hasta Malaquías. Los libros históricos comprenden aproximadamente 1000 años entre lo que es la conquista cananea del año 1400 antes de Cristo y el regreso del cautiverio babilónico en su tercera fase, porque hay tres, hasta aproximadamente el año 400, o sea, inicio, finales del siglo V antes de Jesús. Por eso es importante entender la historia de Israel. Siguiente. ¿Por qué también es importante? Porque iluminan las verdades del Nuevo Testamento. Según Lucas 4:24, se habla, por ejemplo, del advenimiento del Mesías, se habla del linaje de David en los libros históricos. Entonces tiene mucha conexión con el Nuevo Testamento también. Otra parte importante de estudiar los libros históricos es que enseñan grandes lecciones morales y espirituales. Eh, Vemos muchos personajes, lo bueno y lo malo que hicieron, algunos solamente cosas negativas, eh, otros como David, Salomón, que tuvieron una relevancia, pero también hicieron algunas cosas que no agradaron a Dios. Entonces, sí nos enseñan muchas lecciones morales y espirituales los personajes y las historias narrativas de los libros históricos. Otra importancia de los libros históricos es que se manifiesta el carácter personal de Dios en el trato con el pueblo escogido. A través de la historia de Israel desde la conquista cananea, vemos cómo el pueblo de Israel obedece y desobedece a Dios en todos estos 1000 años. Aproximadamente vamos a encontrar el mismo patrón. Se manifiesta el Señor Dios a través de encuentros personales y sucesos que muestran su justicia, su juicio, su gracia, pero su amor y su misericordia. A pesar del castigo que tiene Israel en estos años, Dios siempre tiene un remanente al cual le muestra su amor y su gracia. Otro elemento de la importancia de estudiar los libros históricos y leerlos es que denota el protagonismo de Dios en la historia. En todas las narraciones, a partir de Josué y hasta el libro de Esther, siempre hay un protagonista y un antagónico, pero el protagonista es Dios en todas las narraciones, aunque haya personajes principales. Siguiente slide. Factores a tener en cuenta con respecto a este tema de los libros históricos. El propósito de los historiadores sagrados no era narrar todos los hechos de Israel y de las potencias que estaban alrededor de la perspectiva de ellos. Eso hay que tomar en cuenta. De hecho, hay ciertos pasajes de la historia narrativa de Israel que no los encontramos en los libros canónicos o en los libros que tenemos en el canon del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Omri, que es un rey, solo le dedica 8 versículos. A Cap solo le dedican 6 capítulos. O sea, aparte de la historia, estos libros históricos contienen leyes, sermones y filosofía, y algunos elementos hasta de poesía.
muestran los resultados de obedecer y desobedecer a Dios. Cuando uno lee los libros históricos, hay narraciones largas como la de David, por ejemplo, y cortas como la de Acab o la de Onri. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, porque a los escritores bíblicos lo que más les interesa, obviamente, es mostrar una historia teológica, o el plan de redención a través de la historia, y no tanto biografías de todos los personajes del Antiguo Testamento, porque inclusive tuvieron que haber leído más libros para escribir todas esas narraciones. Eh, y aparte de la narrativa, o sea, de la historia, como dice la presentación, hay también elementos de leyes, por ejemplo, cuando Josías, ¿eh? elementos de sermones y filosofía, como el discurso de Esdras o de Nehemías. Siguiente. ¿Por qué libros históricos? Recordemos que en la Biblia, tanto versión católica como versión evangélica, más en la versión evangélica, esta parte del canon se llama libros históricos. Pero en la Biblia hebrea, en lo que usan los judíos actualmente, la clasificación no es la misma. Entonces, la segunda sección llamada libros del Antiguo Testamento, llamada libros históricos, obviamente es un título desarrollado por la Iglesia en los primeros siglos. El orden de los libros era algo irrelevante, sin mucha importancia en la antigüedad, ya que los libros consistían en simplemente rollos o pergaminos sueltos, no estaban unidos, no es como tenemos la Biblia hoy en día. Entonces, fue la Iglesia la que le colocó ese título de libros históricos, más que de una forma didáctica, por el tema y por el desarrollo histórico que tienen esos libros. Pero en la Biblia hebrea esos libros se llaman los profetas, ¿verdad? Profetas anteriores sobre todo. Nos referimos a Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que contienen la mayoría de historia de Israel. Bien, en el siguiente slide tenemos un diagrama, básicamente para que tengamos un orden cronológico de los personajes y libros importantes en toda la historia de Israel, desde Génesis hasta Nehemías, o el último de los profetas Malaquías. Pero nos vamos a concentrar en la parte anaranjada. Si usted mira esta síntesis, aproximadamente el libro de Josué es entre el 1400 y 1380. Le sigue Josué, Jueces, Ruth, que es contemporáneo con los jueces, Samuel, Reyes, Crónicas, que es contemporánea a Segunda de Samuel, Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Una cosa que quiero notar, a los libros históricos no se les conoce como Primera o Segunda de Reyes o Primera y Segunda de Crónicas, porque no son cartas, son libros narrativos, por lo tanto tienen que ver un neutro masculino. Primero de Samuel. Después vienen los 70 años de cautividad y aparece el libro de Esdras, Nehemías y el libro contemporáneo de ellos, que es Esther. Eso es lo que está en color anaranjado. De hecho, ese es el temario de estudio de este curso. Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Vamos a estudiar esos libros. A la par o paralelamente se desarrollan lo que está en color verde, que son los profetas. Antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Hay una serie y una lista de profetas que se han desarrollado. Bien, en la parte B del temario de esta primera lección, de la primera semana, vamos a tener un esbozo, un párrafo inicial de cada uno de los libros que vamos a estudiar a través del curso. Por ejemplo, Josué, tema principal, conquista y división de Canaán por el siervo Josué. Jueces, el famoso círculo vicioso de castigo, arrepentimiento, liberación, que Dios utiliza entonces a los jueces para liberar al pueblo de Israel oprimido por naciones cananeas. Eso se relata en Jueces. Ruth, algunos dicen que es una novela, otros dicen que es algo más, un tipo de novela romántica, que trata la vida y el amor de Ruth, una pagana, una moabita, y su elección por el Dios de Israel. Ese es el tema principal. Siguiente, tenemos el contenido del primero de Samuel y segundo de Samuel. El primero de Samuel básicamente es
los personajes principales es Elí, Samuel, Saúl y David. Se concentra más en el llamamiento de Samuel, el reinado de Saúl y los inicios de David. Ya el segundo de Samuel trata casi todo el reinado de David y algo del reinado de Salomón, básicamente hasta la muerte de David en los últimos capítulos. Ya Primero de Reyes se concentra en la parte medular del reinado de Salomón, la historia del Reino Unido bajo él, y la división del reino de Israel entre el reino del norte y el reino del sur, hasta acá o Acaz en el reino del norte y hasta Josafat en el reino del sur. Siguiente, tenemos entonces los libros de Segundo de Reyes, Primero de Crónicas y Segundo de Crónicas. Ya Segundo de Reyes se concentra más en el reino dividido, la caída del reino del norte, Acaz y Josafat hasta la cautividad de Israel y de Judá. Ambos reinos se van a la cautividad. Israel por parte de Asiria y Judá por parte de Babilonia. En algún momento vamos a diferenciar entre lo que es Israel en el reino dividido y Israel como una nación unida. Los libros de Primero y Segundo de Crónicas es la visión del famoso cronista, la visión de otro escrito paralelos a Segundo de Samuel 1 y 2 de Reyes, en donde en Primera de Crónicas básicamente se centra en David desde el punto de vista sacerdotal, la construcción del templo por parte de, y los preparativos para la construcción del templo por parte de David y la construcción del templo por parte de Salomón. Segundo de Crónicas, el reinado de Salomón hasta el decreto de Ciro, o sea, la caída de el regreso, perdón, que ahí ese último capítulo trata de eso, de Segundo de Crónicas, y Segundo de Crónicas también es paralelo con 1 y 2 de Reyes, que por eso vamos a encontrar algunas narrativas paralelas entre Segunda de Crónicas y Primero y 2 de Reyes. Y por último tenemos el contenido de los libros de Esdras, Nehemías y Esther, ya libros escritos, o por lo menos lo que se narra después de los 70 años de cautiverio babilónico, aproximadamente a mediados del siglo VI antes de Jesús, en donde Esdras habla de la restauración de Judá y Jerusalén después de la cautividad babilónica. Nehemías habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y el avivamiento entre los judíos, y Esther, que es una historia que no sucede en Israel sino en el corazón del imperio persa, en donde habla de la liberación provincial de los judíos de la destrucción, y que a través de Esther y Mardoqueo, Dios libera a su pueblo en el exilio. Bien, otro tema en esta lección es el trasfondo teológico e histórico. Miremos entonces algunos elementos de la cronología de tiempo del Antiguo Testamento, sobre todo en los libros históricos. El Éxodo entonces dura aproximadamente 40 años en el desierto. Ahí aparecen los pactos de Dios con la nación, el pacto en el Sinaí. Se habla de la importancia de la tierra, porque es importante poseer la tierra. Se habla también en estos libros la preservancia de la línea mesiánica. Hay una cronología de los períodos. Se habla de las tribus de Israel, de las naciones vecinas. ¿Qué tanto contacto tuvo Israel con las naciones vecinas? ¿Por qué cayó Israel? Muchas veces en pecado por la influencia de las naciones vecinas. Se habla de las deidades de los otros pueblos paganos y se habla de los temas geográficos y topográficos de la tierra, porque era más una pelea geopolítica esto de la posesión de la tierra de Israel. En los siguientes tenemos plantillas, tenemos algunos mapas recordatorios como lo que es los viajes de Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Canaán, y quiero que nos centremos en el siguiente mapa donde está sombreado. Lo que está en color anaranjado tiene que ver con donde era la tierra prometida. Básicamente ese punto anaranjado tiene que ver con Palestina. Este mapa corresponde al recorrido de Abraham desde Ur hasta
la tierra que Dios le prometió y posteriormente los hebreos después del éxodo tomaron en posesión. Hablemos como repaso, a manera de repaso, de los pactos. El pacto con Abraham. ¿Qué significado? ¿Qué tipo de pacto? Un pacto unilateral donde solo Dios se compromete. Incondicional porque de parte de Dios no se puede cancelar porque Dios es la parte superior, la parte que promete. Es eterno, es para siempre. ¿Cuáles son las cláusulas de este pacto? Primero, una simiente, la descendencia numerosa, una bendición, habla de un proyecto global, habla de salvación, habla de tierra, con límites definidos. Entonces, todo esto tiene que ver con los elementos del pacto que Dios hace con Abraham. Esto es relevante en los libros históricos porque constantemente se está peleando la tierra. Acuérdense que Dios le promete a Abraham tierra. Aparece el pacto palestino, Deuteronomio 30 del 1 al 9, el pacto davídico, segundo Samuel 7 del 8 al 17, el nuevo pacto que ya aparece en Jeremías 31 y que tiene cumplimiento en el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento se le conoce como Nuevo Pacto también. El pacto palestino, donde habla de una propiedad incondicional acerca de la tierra. La posesión es en base a la obediencia. Si obedece el pueblo, entonces va a obtener la tierra. Y una tierra para siempre. En el caso del pacto davídico habla de una casa, una bendición para su casa, para su linaje, para su reino, su descendencia, su trono perpetuo. Y el nuevo pacto que ya tiene que ver con la salvación, con el Espíritu Santo, con la nueva naturaleza y con el perdón definitivo de pecados para arrepentimiento. Todo esto ya aparece en el Antiguo Testamento. De ahí, hablando de estos pactos, en la siguiente tenemos algunos componentes para seguir viendo este tema de los pactos. Por ejemplo, los tres componentes del pacto abrámico. Tierra, simiente y bendición. El pacto con Abraham. La nación, tierra, simiente, Mesías, bendición, las naciones. El pacto con Abraham no es exclusivo de él y su familia y su descendencia, sino de todo aquel que obedece al pacto. Todo, porque Dios hace pacto con todo. En el caso de Abraham, con su descendencia. Pero el que quiera la bendición del pacto solo necesita obediencia. Es extensivo este pacto. En el siguiente slide tenemos un mapa y me gustaría que revisaran cada texto bíblico en sus Biblias sobre las etapas que Israel hizo para llegar a la tierra prometida desde la salida de Egipto hasta la llegada, que básicamente son los libros desde Éxodo capítulo 12 hasta el libro 20 de Números. Hay que leer continuamente estos libros, del Éxodo 12 hasta el último capítulo de Éxodo y de los primeros 20 capítulos del libro de Números, para que miren el regreso a la tierra, esa tierra que se le prometió a Abraham. Siguiente, primera parte de la cronología bíblica, para que entendamos los acontecimientos cómo van, qué es primero, qué es después. Nacimiento de Abraham, nacimiento de Jacob. Esas fechas son aproximadas, no es una regla de media persa, ¿va? O sea que no son fechas ya establecidas, fijas como la fecha de nuestro nacimiento, para nada. Es muy complejo esto de asegurar una fecha, en la antigüedad sobre todo. Hablamos entonces de los acontecimientos de la cronología bíblica. ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia desde Génesis hasta Malaquías? Bueno, el nacimiento de Abraham, Jacob sube a Egipto, Jacob y su familia están en Egipto, el éxodo, el pueblo se multiplica, salida de Egipto, conquista de la tierra prometida, periodo de los jueces, reinado de Saúl, reinado de David, siguiente slide, reinado de Salomón, se divide el reino, cae el reino del norte, cuya capital es de Samaria, cae el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, el pueblo es llevado al exilio,
Hay 3 retornos en el exilio y el primero ocurre con el decreto de Ciro en el 536. Aparece la última profecía del Antiguo Testamento escrita, que es el libro de Malaquías, allá por el año 430, y terminamos con el nacimiento de Jesús. Básicamente esa es la cronología del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Váyanse aprendiendo esa cronología porque siempre les va a servir para ubicarse en el contexto histórico del Antiguo Testamento cada vez que lean un libro, en qué parte están. ¿Por qué hablamos de una historia teológica profética? Porque no estamos hablando simplemente de una historia narrativa de Israel. Hay elementos teológicos y proféticos. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento y la historia del Antiguo Testamento es en sí la historia de la salvación. La profecía clásica, una de las clasificaciones más extendidas en el estudio bíblico, es la que distingue entre los profetas preclásicos, o sea, los que no escribieron y fueron antes del siglo XI y IX, y los profetas clásicos, o sea, los que sí escribieron del siglo VIII al siglo IV. Esta distribución se justifica por el hecho de que durante el siglo VIII coinciden 4 grandes profetas: Amós, Oseas en el norte, Isaías y Miqueas en el sur. Hablamos de historia teológica y profética porque estamos hablando de la historia de redención. Por eso estábamos hablando de historia profética, porque estamos hablando de la historia de la redención. Esta profecía preclásica entonces abarca, por tanto, desde el asentamiento de los judíos en Palestina hasta el tiempo de Amós. Los libros históricos empiezan su relato con el último protagonista del Pentateuco, o sea, Josué, y nos conducen por la conquista del territorio palestino, hasta llegar a los últimos libros que nos cuentan cómo el pueblo de Dios volvió a la tierra prometida después del exilio babilónico. Entonces, esta historia teológica profética, vemos la mano de Dios en los hechos principales, en todos estos que acabamos de describir, plantillas atrás, vemos la mano de Dios, vemos la profecía de Dios a través de los profetas hablando, denunciando, anunciando salvación también. Por eso hablamos de una historia teológica y profética, porque en sí es la historia de la salvación. En todo este continuo histórico, o sea, esta línea de tiempo, podríamos distinguir 3 grandes periodos. Y esto resume todos los hechos y los acontecimientos históricos desde el Éxodo hasta Jesús, por ejemplo, o en el caso del Antiguo Testamento hasta la última profecía con Malaquías. Y son 3, y estamos en el último slide. El periodo premonárquico o periodo de los jueces, que va desde la conquista cananea hasta Samuel. El segundo periodo, lo que llamamos la transición hacia la monarquía, donde ya hay un rey que lo gobierna, y estamos hablando de Saúl, David, Salomón, y estamos hablando del reino dividido, o también llamado un periodo postmonárquico, que tiene que ver con el reino dividido hasta el regreso del exilio babilónico. Entonces, básicamente ahí podríamos cerrar lo que es la historia de Israel. Una historia que no solo tiene que ver con Israel, sino es extensiva porque es la historia de la salvación. Bien, gracias por la atención en esta primera lección y nos vemos en la siguiente.